Estructura de los cerámicos. Los cerámicos deberían ser más resistentes que los metales, pero debido a los defectos que tienen y a que los átomos no se mueven tan fácil, por eso se fracturan aún más fácil que los metales. Desventajas de los cerámicos en general es la parte de reproducción. Cuando hablamos de cerámica tradicional, es muy difícil que una pieza sea igual a la otra, que tenga las mismas propiedades, ya que los defectos se reproducen de manera aleatoria. El segundo punto en el cual tienen problemas es que los cerámicos, por su condición, son muy frágiles. Cualquier grieta va a propagar la fractura. Para establecer qué cerámicos tenemos, existen diferentes clasificaciones. La primera de ellas sería los cerámicos cristalinos. Recuerden que la palabra cristalino se refiere a una estructura atómica y ordenada. Entonces vamos a tener un material con cierta estructura, cierta configuración, pueden ser FCC, BCC o mucho más complejos, pero van a tener un patrón. En cambio, los cerámicos amorfos son patrones desordenados o en ningún caso no se cumple nada. Cualquier átomo está en cualquier posición, como podemos ver el vidrio. El cuarzo sería la parte cristalina y una vez hecho el tratamiento para formar el vidrio, tenemos una parte amorfa. Se pierde el patrón del todo. ¿Cómo podemos clasificar los cerámicos? Según su función, tenemos cerámicos mecánicos. Dentro de ellos aparecen elementos estructurales como la cerámica roja, el cemento y hormigón, los abrasivos, herramientas de corte, entre otros. Funciones térmicas, los aislantes, principalmente los refractarios y aislantes. Para propiedades eléctricas, los materiales aislantes, ferroeléctricos, piezoeléctricos, semiconductores, superconductores, todo lo que se usa en el área eléctrica y electrónica son estos materiales. Y en la parte magnética tenemos las ferritas para utilizarla como memorias y sensores. ¿Qué más funciones tenemos? La parte óptica, lentes, filtros ópticos, láseres, entre otros. Dentro de las funciones químicas, sensores de gases, de humedad, catalizadores, electrodos, que se usan mucho en la industria electroquímica y fotoquímica, en la parte nuclear y en la parte biológica. Cada cerámico tiene unas funciones. Por ejemplo, en la parte biológica estamos hablando de biovidrios. Se pueden clasificar, aparte de su función, según su composición química. De esto tenemos óxidos y no óxidos. Los óxidos están conformados por metales que han sido oxidados por el oxígeno. Entre ellos tenemos la alúmina, el dióxido de titanio, el óxido de silicio, entre otros. Y estos están divididos a su vez entre silicatos, que tienen sílice, y no silicatos, que no tienen sílice. Dentro de la familia de los no óxidos, tenemos de tres tipos: monoelementales, binarios y ternarios. Tenemos el grafito, el azufre, los carburos de silicio, de wolframio, los nitruros. Estos elementos son muy utilizados para herramientas de corte o pulido. Y de los ternarios tenemos, por ejemplo, el cialón, que es alúmina, que es un no silicato, y otro elemento. ¿Sí? Y se pueden clasificar según su porosidad.
tenemos productos porosos y productos no porosos. Productos porosos, ¿sí?, con recubrimiento y sin recubrimiento. ¿Qué significa esto? Que si está recubierto, no podemos acceder a esos poros, o el agua no se puede filtrar, o la sustancia no se puede filtrar, ¿sí? Y sin recubrimiento, el agua puede filtrarse dentro del material. ¿Listo? Entonces tenemos productos porosos, tenemos tanto rojos como blancos en ambas combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, sin recubrimiento, los cementos, los hormigones, y con recubrimiento, la losa o sanitarios, ¿cierto? Estos materiales no pueden permitir que las aguas entren en su interior, ¿sí? Productos no porosos, tenemos sin recubrimiento, con recubrimiento y con recubrimiento sin recubrimiento, con estructura no cristalina. En este caso, los vidrios, por ejemplo. Con no porosos, la porcelana fina o la vajilla, ¿sí? Entonces tenemos tres posibilidades principales: sin, con y estructura no cristalina. Y vuelve y juega. ¿Qué colores pueden tener? Rojo, que son las arcillas rojas, y blancas, que son arcillas sin color rojo, sin hierro. ¿Listo? Entonces miren las posibilidades que podemos tener con su porosidad. Más adelante veremos qué significa la porosidad dentro de un material cerámico. ¿Listo? Procesamiento de los materiales cerámicos. Cuando hablamos de procesamiento, tenemos que hablar de unos pasos para poder fabricar las piezas. Primero vamos a hacer una dosificación, una mezcla. Imagínense que quieren hacer una torta en su casa. Hay que buscar todos los componentes: azúcar, harina, sal, y adicionarlos en las proporciones que necesitamos. Eso es lo que hace la dosificación: pesar cada cosa que necesitamos en la proporción exacta. Luego se mezcla de una manera adecuada y luego se va a una tolva. En esa tolva se almacena el material mezclado. Una vez se vacía en el horno, se hace la pieza, se deja enfriar, en algunos casos en aire, en otros en agua, pero agua ya cuando ya está muy cerca de enfriarse, y luego se seca. ¿Listo? La idea de estos secados es que sean muy lentos para no reventar, ¿sí? Hay que eliminar esta agua que los cerámicos tienen de una manera lenta para que no se fracture el material. ¿Listo? Dentro de esas etapas, la más importante se llama sinterizado, y es el proceso mediante el cual se forma una masa densa calentando los materiales pulverizados, ¿cierto?, o la materia prima, y formar el material sólido, ¿sí? Aquí podemos ver que estos serían granitos sueltos, y cuando se sinterizan se van uniendo los tres granitos. Y como ven, esto es un poro, ¿listo? Queda un defectico en el material. Entonces, cuando estamos hablando de procesamiento en cerámicos, podemos calentar entre 900 y 1500 grados, ¿sí? La idea es unir esas partículas. Eso se hace mediante la aglomeración de las partículas que se fueron preparadas y dosificadas, y después de todo eso entran en un horno donde se calienta hasta que las partículas se sintericen. Si no sinterizamos, no se considera material cerámico. Hay diferentes técnicas para fabricar las piezas o técnicas de conformado. Tenemos prensado en seco, compactación isostática, compresión en caliente y extrusión. ¿Listo? Aquí podemos ver una imagen que estamos haciendo un molde de una pieza, poniendo el cerámico en ella y calca la figura que yo quiero, ¿cierto? Esto sería un prensado o por presión. ¿Listo? Tenemos tratamientos térmicos, donde el más importante es la sinterización. Vamos a meter el cerámico acá. ¿Listo? Aparece otro nombre que se llama vitrificación. Es muy similar, simplemente que es para los vidrios. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Tiene una etapa muy importante, que es el secado, ¿sí?
Como los cerámicos se fabrican con agua para poderlos unir, si el agua todavía está presente antes de meterlo en el horno, imagínense, si esto está a 1500 grados, ¿qué le pasará al agua? Literalmente estalla la pieza. Por eso, antes de meterlo en este horno, se seca, eliminando toda el agua remanente. ¿Por qué les decía que la porosidad es crítica en los cerámicos? Porque a medida que tengamos más porosidad, existe la posibilidad que haya más grietas. Las grietas son la manera con que el material va a fracturarse. Entonces, si tenemos más poros, existe la posibilidad de más grietas. O sea que las propiedades mecánicas van a ser más malas. Pero no siempre es que sean malas. Claro, eso para propiedades mecánicas. También pueden ser útiles para otras cosas. Aumentan el choque térmico. En refractarios o materiales refractarios, estos son muy porosos. ¿Por qué? Porque en esos poros se puede meter el aire caliente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un material poroso. ¿Listo? Esto se vería así. Todo esto serían los granos y todo esto negro serían los poros. Existen muchas maneras de eliminar los poros, por compresión, por las materias primas, entre otros. ¿Listo? Este sería el material refractario. Como pueden ver, es poroso. Si quisiéramos adicionar agua, el agua se metería por todos los huecos, ¿sí? Funciona como catalizador para limpiar aguas, filtros, entre otras cosas. ¿Listo? Para propiedades mecánicas es muy malo, pero para otras funciona muy bien. Y con esto terminamos la parte 2 de cerámica.